Viendo ruido, igual apago micrófonos al personal, pero si no, podemos empezar. Cuando quieras, Dori. Bien, pues hola a todos, bienvenidos a la primera sesión de este ciclo de seminarios online sobre docencia en historia económica, en concreto sobre prácticas en historia económica. Como todos sabéis, la Asociación Española de Historia Económica ya tiene una dilatada trayectoria organizando diversas iniciativas para fomentar la calidad y la innovación docente. Este curso es un tanto extraño, es particularmente complejo, ¿no? Porque hemos tenido que adaptar de alguna manera nuestra docencia y por eso nos parecía especialmente oportuno estimular el intercambio de ideas entre nosotros, ¿no? Y fruto de esto surgió la idea de organizar este ciclo de seminarios online. Me gustaría agradecer en nombre del presidente, de Santiago López, que no puede asistir porque está dando clase justo ahora, pero me gustaría agradecer en su nombre y en nombre del Consejo en su conjunto a Joseba de la Torre que se haya prestado a coordinar este ciclo de seminarios. Nos gustaría también dar las gracias a la Universidad de Navarra y a nuestros compañeros del Departamento de Historia Económica, a Mar Rubio, por hacer logísticamente posible la organización de este ciclo de seminarios. Así que bienvenidos a todos, yo estoy convencida de que nos van a ser de gran utilidad y vamos, deseando escuchar a nuestro ponente de hoy. Bien, por mi parte únicamente añadir a las palabras que ha señalado Dori, que es que en realidad no nos ha costado mucho organizar este ensayo de webinar sobre docencia en historia económica, porque casi siempre que tenemos encuentros sobre didáctica acabamos hablando de las cosas que hacemos en clase. Y nos parecía que lo más determinante para avanzar en esto es justamente venir a contar cómo aprenden nuestros estudiantes cosas que tienen que ver con la economía, con la empresa y con la historia y cómo se desarrollan dentro de una aula. Por lo tanto, se trata de contar cosas concretas que han tenido un cierto desarrollo. Y ha sido fácil, entre otras razones, porque ha habido 8 ponentes que han aceptado el reto de apuntarse a esta sesión mensual de los miércoles y estoy convencido que todos vamos a aprender de lo que nos cuenten. Así que por mi parte nada más, gracias por estar ahí. Bueno, pues a mí me ha tocado la coordinación o poner voz a un poco de orden con luego las preguntas y demás y presentar a Christian Ducoin de la Universidad de Lund, que nos va a contar qué hace con sus alumnos con pandemias, la base de datos de Divinomics y el uso para historia económica. Os cuento un poco cuál es el plan que tenemos y cómo nos gustaría que fuera la sesión. Cristian va a hablar durante aproximadamente 30 minutos contándonos qué es lo que hace en clase y qué les cuenta a sus alumnos. Y durante los siguientes 15-20 minutos hasta media hora máximo podremos hacerle preguntas o comentar entre nosotros lo que nos parezca de lo útil, de lo que nos parezca que pueda servir para adaptar esto a nuestra propia docencia en clase. La idea es que no se nos vaya mucho más allá de 1 hora las reuniones, en general los webinars. Estamos todos probablemente sobresaturados de Zoom a todas horas del día. Bueno, tal vez hablo solo en primera persona, no lo sé, es mi tercer Zoom del día, llevo desde las 8 de la mañana aquí en mi biblioteca virtual. Y esta es un poco la idea. Entonces, en principio, mantendré como tengo control de vuestros micrófonos, os mantendré los micrófonos callados hasta que acabe Cristian, pero luego, como somos poquitos, que somos 17, yo creo que podemos abrir los micrófonos e intervenir como queráis. Y de hecho, cuando Cristian está hablando, si le queréis interrumpir, tenéis también la habilidad de autointerrumpiros. O sea, poneros el micrófono en marcha. Le preguntaba antes a Cristian que cómo le presentaba, aparte de padre de 2 hijos, padre de una idea tal vez más allá de lo que es el PIB para medir cosas, compañero de vida de otra historiadora económica y coautor de alguno de nosotros sobre cosas que tienen que ver de energía, capital y algunas cosas en América Latina. Pero aparte de eso es un buen amigo. Entonces nada, Cristian, cuando quieras nos cuentas y vamos aprendiendo. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a quizás para algunos el cuarto o el quinto Zoom del día. Para mí es un agrado porque este es el primero que estoy haciendo en castellano, entonces es bastante más relajado. Tuve uno en sueco, otro en inglés y ya estoy un poquito
una de las cosas que más echa de menos es hablar en su propio idioma, la verdad. Bien, esto, no, lo del COVID-19 acá no es porque esté tratando de subirme a la ola no sé si han visto ese gráfico que es el número de papers de COVID-19 que han habido en el último tiempo, que sigue la misma línea exponencial de los casos. Nuestra idea no fue asomarnos a esta ola de aprovechar la coyuntura, sino que el curso en el cual está inscrito esta práctica, el curso en el cual nosotros estamos haciendo esta práctica, es un curso que partió lo vendimos, tal cual, lo vendimos a la universidad como un curso que tomara un caso del presente y lo comparara o sacara lecciones de un caso del pasado. Entonces, en este curso buscamos casos, obviamente el caso del COVID-19 tenía que estar porque el curso, este curso es fruto del COVID-19. Como en todos los países, ha habido un aumento del desempleo en Suecia producto de la pandemia y el gobierno, para evitar tener gente desempleada sin hacer nada, otorgó una serie de fondos para las universidades para que aumentaran la oferta de cursos de verano, que en el periodo de verano acá, bueno, verano entre comillas también, el periodo de verano acá es de junio a agosto. Este curso lo hicimos un poco más tarde, de agosto a septiembre. Y en estos cursos se podía inscribir cualquier persona que hubiera perdido el trabajo o que estuviera en categoría de estudiante y sin costo, e incluso a algunos se les pagaba una pequeña mensualidad para tomar el curso. Entonces, una situación win-win. Y los cursos tenían que ser principalmente buscando skills, mejorando skills de los estudiantes que tomaran estos cursos. Entonces, esta práctica en sí es la clase número 6, ¿okay? Es la clase número 6 del total del curso. Creo que envié los tópicos que era por cada clase, pero sí que no se lo puedo enviar al final de la clase. Entonces, una pequeña descripción del curso es Economic History, Booms and Busts, Skills for Understanding Crisis. Entonces, el título es bien sexy y tuvo muy buena aceptación, digamos, en postulantes del curso. En un momento llegó a tener 170 en primera opción, pero el sistema este de los cursos es muy raro, entonces se cerran 75 y después los 75 pueden ir borrándose del curso, pero no corre la lista de espera no se mueve. Entonces los que estaban esperando no entraron al curso. Al final tuvimos apenas 10 estudiantes, porque este sistema tan raro en que tú podías votar el curso pero nadie te reemplazaba, generó que se perdieron muchos cupos. Para nosotros fue mejor, porque obviamente es mucho más fácil hacer un curso de este tipo, que es la clase más la práctica inmediata, con menos estudiantes. No sé cómo hubiera salido con 70 estudiantes. En fin, los profesores, así como decía bien Mar, mi pareja Sara Torregrosa es parte del curso y ella es la course convener del curso. El nivel, aquí es uno de los problemas que tenía este curso y la práctica en sí, es que el nivel es muy variado. Tenemos estudiantes que estaban recién entrando a la universidad o otros estudiantes que ya algunos tenían un par de estudiantes de máster. Y era un poco raro porque ahí uno se da cuenta cuántos estudiantes de máster entran sin tener la más mínima idea de conocimientos estadísticos básicos. Y la verdad que muchos agradecieron el curso en general. Uno de los avances pedagógicos que yo considero el curso y que es porque
Todavía no sabemos si se va a dar el próximo año porque todo depende si es que los fondos del gobierno siguen llegando para las universidades. El avance pedagógico que a mí me gustó, que logramos hacer en el curso, es que era la parte teórica muy corta, muy rápida, muy al grano, e inmediatamente el concepto estadístico que tomábamos en la clase se traspasaba a través de un ejercicio estadístico a través del software Gretel. Aquí tuve mi primera pelea con Sara porque ella quería usar Stata, pero gané gracias a que el Gretel es gratis, entonces para los estudiantes que estaban fuera de la universidad era mucho más fácil descargarlo y utilizarlo. Y el modelo pedagógico incremental, es decir, partíamos por lo más básico, estadística descriptiva, algunos tipos de filtros, etcétera. Y ya llegamos en la lectura 6, en la clase 6, que es la que vamos a ver hoy día, teníamos ya correlación. El idioma, este fue uno de los pequeños problemas porque el idioma, la gran mayoría obviamente de los estudiantes eran suecos, pero la clase se dio en inglés. Entonces, pese a que era en inglés, muchas veces ellos preguntaban cosas en sueco, entonces la verdad es que Sara especialmente habla mucho mejor sueco que yo, pero en términos estadísticos algunas cosas, aunque son muy parecidas, nos perdíamos un poco, entonces eso le agregó un poco de dificultad al curso. Sobre la práctica misma, esto es, como les había dicho antes, la clase número 6, ya se ha ido a través de varios, por ejemplo, números índices, se había visto. Los alumnos ya tenían un mayor conocimiento de cómo se utilizaba el software. El grupo se había reducido, obviamente habíamos partido la primera clase con 20 a 25, ya estábamos en 10. Y la verdad es que los alumnos, es impresionante cómo, claro, cuando tú les muestras los mismos gráficos que pueden ellos ver en las páginas de la televisión sueca o por ejemplo El País, que tenía los mismos gráficos de los casos y los fallecidos de COVID, ahí ellos se dan cuenta de que, claro, que esto era un tema vivo y un tema que ellos podían llegar a los mismos resultados que estaban viendo en páginas que ellos revisaban. Entonces, eso fue algo que no es por valorar de sobremanera la clase, pero siento que fue como un activo que tuvo la clase al momento que los mismos estudiantes te decían, pero esto es lo que yo vi en la página de SVT, que es la página sueca. Y dijeron, como que no se emocionaban, pero se alegraban de que ellos pudieran hacer exactamente los mismos gráficos que veían en la televisión sueca. Pues bien, y el tópico estadístico es correlación, que como es uno de los tópicos más vistos y que más recurrentes en cualquier área de las ciencias sociales y de las ciencias naturales, también para los que no tenían idea era un salto incremental, un salto exponencial, y para los que sabían algo era un reforzamiento a través de un ejercicio práctico. Bien. Entonces, ¿qué es lo que utilizábamos en esta práctica para inmediatamente obtener los datos? Es una página que se llama Divinomics a través de Gretel. A ver, primero voy a mostrar un poco lo que es Divinomics. Mar sabe lo que es porque yo se lo dije, pero no sé si el resto había escuchado de Divinomics antes de hoy. A ver, levánteme la manito. Mar, ¿había escuchado? Joseba, ¿te había escuchado a través del título? Sí. A ver, ya pues tienen que participar más que los alumnos. No. Yo no, yo nunca. María Fernández, no. Gloria, ¿tú lo habías escuchado? Nada de nada, perfecto. Me encanta cuando las cosas son una novedad, ¿cierto? Ya, Divinomics es algo que para nosotros los historiadores económicos, pese a que no tiene principalmente series largas,
es una herramienta espectacular. Divinomics es el Banco de Francia, el Banco Central de Francia, estadística francesa. Fue un proyecto nacional de Francia, pero que tiene un objetivo netamente internacional, que es unir la mayor cantidad de bases de datos económicas en una sola página. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que pensar más adelante. Qué espectacular sería tener algo similar en historia económica. ¿Ah? Y yo creo que es algo que es un proyecto tipo europeo de Marie Curie Rice o un proyecto de una ERC que perfectamente podría ser liderado desde alguna universidad española, ¿eh? En conjunto con alguna universidad sueca. Pero es que es algo que yo hablé con otros historiadores económicos y me dijeron, pero ¿cómo no? Por ejemplo, Clio Infra trató de hacer algo similar, pero como todas las cosas se acabaron los fondos y quedó hasta ahí. Y la verdad es que Clio Infra está muy rezagado. Moxlat, en el caso de la base de datos para América Latina, también uno va a las bases de datos de Moxlat y tenemos base de datos de hace 20 años, cuando el salto incremental que ha habido en los últimos 20 años con respecto a las bases de datos de América Latina, de historia económica, han sido enormes. Entonces, en Divinomics tienen, si ustedes ponen acá, por ejemplo, agriculture, les va a salir una cantidad de bases de datos brutales. Entonces, hay que usar un motor más fácil para obtener las bases de datos. Y este motor es Gretel. Por ejemplo, acá, si uno pone Agriculture, tiene de la FAO, tiene todas las bases de datos que se le ocurran, de la población activa también todo lo que se le ocurran. Y creo que acá me dice, claro, sobre agricultura he encontrado 1.328 bases de datos, que esto no significa que sean series, sino que dentro de esta base de datos pueden haber 200, 300 series. Una locura. Entonces, hay que ir muy claro a qué es lo que uno va a buscar. Entonces, la gracia del software Gretel, que algunos de ustedes ya lo conocen porque o en sus universidades los profesores de econometría lo utilizan en sus prácticas, o porque asistieron a el seminario que yo hice hace algún tiempo, o porque es un software es muy extendido en España, porque un profesor de la Universidad del País Vasco, Ignacio Díaz Emparza, lo tradujo al euskera y lo tradujo al castellano. Y hay un grupo de la Universidad de Oviedo muy potente que han hecho un manual de econometría aplicada con Gretel, en donde también se ha extendido mucho Gretel en España. Y en Latinoamérica, por ejemplo, el Banco Central brasileño usa Gretel para las estimaciones de modelos. Entonces, este software estadístico está en boga y voy a tratar de mostrarles a través de esta práctica, una de estas características para obtener la base de datos de Divinomics. Entonces, esta es la pantalla principal de Gretel, y lo que hacemos con los alumnos, ellos ya saben cómo usar esto, ¿eh? Ellos llegan acá y ya saben cómo cómo abrir el programa, cómo obtener los códigos, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a hacer lo más simple posible, y vamos acá, las bases de datos, y Gretel tiene un icono acá, que es Divinomics. Entonces Gretel accede directamente a Divinomics por medio del programa. Entonces hay dos formas. Uno puede buscar por la serie específica, si es que ya sabe el nombre, o buscar en la base de datos completa a través del buscador de Gretel. Y entonces esto es para darles una idea de la cantidad de bases de datos que existen en Gretel, en Divinomics, y que se pueden acceder a través de Gretel.
Entonces, por ejemplo, del Groningen Growth Development Center, ¿dónde está acá el Groningen Growth? Acá está. Si yo selecciono esto, tiene acceso directamente a la Penn-World Table 9.0, que no creo que sea la más actualizada. Puede ser, Mar, que la más actualizada sea la 9.1, 9.2, pero está dentro de las más actualizadas. Entonces, yo acciono el botón del Groningen Growth Development Center, Penn-World Table, y llego a todo esto. Y aquí me está diciendo que me está mostrando 100 series de las 7098 que hay solamente de la Penn-World Table por a través del Divinomics. Entonces, piensen, imagínense las posibilidades que tiene esto para una clase de comparación entre países, de comparación de productividad. Aunque los datos no sean los más... Ahí tenemos una pregunta. ¿Nos puede decir dónde podemos descargar Gretel? Por supuesto, Beatriz. A mí no me paga Gretel, pero yo tengo una visión evangélica para que todo el mundo utilice Gretel. A ver, voy a abrir otra pantalla acá. Si ponen Gretel, aquí va a aparecer en la página Gretel. Les voy a copiar el enlace y se los voy a poner por el chat. Ahí está. Creo que no grabamos, Mar, el seminario que yo hice de Gretel. Pero hay uno grabado que hice para la Asociación Chilena. Que me interrumpieron mucho, pero también salió bien. Lo voy a conseguir para que me den el enlace. ¿Ok? De nada. Dime, Joseba, ¿me querías decir algo? Sí. Adelante, sigue. Ya. Ok, entonces volvamos a la base de datos. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos en la práctica? Nosotros vamos acá a los datos de la Johns Hopkins University, que tiene... aquí viene el primer debate de historia económica. Aquí viene el primer debate de historia económica de la clase, que es cómo se consiguen los datos. Entonces, la clase esta la hicimos en agosto. Por lo tanto, en Suecia ya esto venía en decadencia y los suecos ya estaban celebrando de que habían logrado controlar la pandemia sin el lockdown, etcétera, etcétera. La gracia de estos datos, que como son online y se puede descargar hasta el día anterior, aquí se ve toda la diferencia de cómo van funcionando los datos. Voy a mostrar un poquito más de la... antes de mostrarles cómo se descargaban los datos y la práctica en sí, que me interesaba mucho mostrarle a Joseba, que me dijo, por favor no pongas española sobre la gripe de 1918, pero yo sé que no es española, Joseba. Y mi bisabuela, Elvira, nacida en Bilbao, muchas veces me decía que no era la gripe española, que se llamaba por otra cosa. Entonces se explica como la práctica tiene primero una parte en donde se muestra la influencia de la pandemia de 1918. Se explica por qué se llama española. Así que quiero que te quedes tranquilo, Joseba. No se ataca al Reino de España en forma desmerecida como lo hace otra gente. Como se lo merezca. Sí. Así que, bueno, se muestra esto primero, se muestra la magnitud de la gripe del 18. Utilizo también datos de Overworld in Data sobre Life Expectancy y trato de mostrarlo del Reino Unido y Suecia porque obviamente para los alumnos suecos era lo fundamental entender cuánto afectó en temas de expectativa de vida la pandemia de 1918. Muestro este cómic que me encanta, porque ¿para qué nos servirán
funciones exponenciales. ¿Cuándo vamos a volver a ver esto? Esto es típico que uno está en clase y dice, pero esto cuando enseña la ecuación de Euler, ¿cuándo vamos a volver a ver esto? Bueno, ya lo estamos viendo de nuevo. Y para insertar a los alumnos en la descarga de los datos y cómo los vamos a trabajar, se les muestra este gráfico. Y se les pregunta, bueno, ¿a qué se parece la función que estamos viendo acá? Bueno, también les pregunto a ustedes, ¿a qué se parece qué es lo que será esto? ¿Qué país será este? TikTok, TikTok, TikTok. ¿Ah? A ver. Señalar los datos suecos, ¿o no? Sí, muy bien, Mar. ¿Ah? Te has ganado un punto para el examen final. ¿Ah? Estos son las muertes reportadas en Suecia entre marzo y septiembre. Porque, perdón, la clase, claro, fue mira, ahí como sale el 9, el 1 de septiembre, 1 o 5 de septiembre creo que fue la clase. Entonces, como descargué los datos del día anterior, hice el gráfico y se los mostré. Y claro, hubo uno solo que dijo Suecia. Todo el resto decía España, Italia. Claro, los países más afectados. Porque pese a que en Suecia digamos, no se ha vivido la psicosis de la pandemia, quizá un poco en Gotemburgo y en Estocolmo, acá en Skåne, en la zona de Lund y Malmö, de verdad, business as usual y poco cambio. Es decir, tuve alguna gente en mascarilla, cosas así, pero la verdad no se ha vivido, obviamente el efecto de la pandemia acá ha sido mucho menor porque la densidad acá es ridícula. Hay muy poca gente acá. Entonces, pero cuando ven esto, y cuando se les digo que esto es Suecia, y esto está pasando en Suecia, y que en Estocolmo tuvieron que, en el crematorio tuvieron que contratar más gente, y que administrativos tuvieron que ir a trabajar a los crematorios, como que se aterriza un poco que esto ha pasado también en Suecia. Y la idea es que ellos, después de ver esto, digan, yo quiero entender esto a través de los datos que vamos a bajar. Se hace un pequeño contexto de, digamos, la cantidad de muertos en las distintas pandemias que han habido durante el siglo XX. Se trata de poner en perspectiva lo que estamos viviendo. Y se pasa a lo que es la correlación. Entonces, ahora vamos rápidamente a el ejercicio. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer. Sí, porque no te das cuenta, pero llevas 20 minutos hablando. Ya, pero el ejercicio es muy corto, entonces no va a haber tanto problema. Vale. Y que todo tiene un contexto, por favor. ¿Cómo lo vamos a hacer sin contexto? Sí. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Esto yo lo hice con los suecos, pero lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer adaptado al caso español, y si es que alguien tiene algún país que le gustaría ver también, encantado. Entonces, lamentablemente, lo que digo en la clase es que como la contabilidad de los casos es muy complicada, lamentablemente el mejor indicador de la gravedad de la pandemia son la cantidad de fallecidos. Y eso también, todos sabemos que es un ejercicio. Aquí las estadísticas son... sí, Beatriz me está preguntando, antes de la práctica ya les he explicado, sí, porque lo que no, quizás lo dije o lo dije muy rápido, Beatriz, que el curso es con Gretel. Entonces partimos desde la primera clase con un tutorial de cómo usar Gretel. Entonces, aquí cuando entran a los datos de la Johns Hopkins University, salen todos los países y España
no recuerdo si estaba por Spain o España. Sabes que siempre hay ese problema en el código de España. Esta, mira acá. Entonces, al hacer doble clic sobre España, me deja agregar a España a la base de datos que tengo acá. Y también vamos a poner los casos que hay de España. Entonces ahí con ese símbolo más se agrega al país a la base de datos que tenemos. Como tiene el mismo nombre, le pone doble A perdón, le pone doble A al... Aquí están. Entonces, estos son los datos que hemos bajado de España a través de la Johns Hopkins University. Y lo primero que hacemos, obviamente, es hacer un gráfico para mostrar, digamos, cómo va esto. Lo vamos a poner en dos gráficos separados. Y entonces me muestra en el de acá arriba, que son los fallecidos, y acá me muestra los casos confirmados. Entonces, ¿qué es lo primero que uno debería hacer? Bueno, ¿qué es lo primero que hacemos en la práctica? Porque como la práctica, la idea es entender correlación. Lo primero que hago es hacer una diferencia diaria. Mostrar cuántos son los casos diarios de fallecidos y de casos confirmados. Y entonces para esto tiene una cosa muy simple, Gretel, que es añadir la diferencia. Entonces me pone la primera diferencia de los fallecidos y también le agregamos la primera diferencia de los casos. Entonces les muestro un gráfico de correlación entre los casos confirmados y las muertes. Y pasa esto. Antes de, digamos, en la primera ola, así, en la primera ola, esto cuando lo hice en septiembre era mucho más fácil porque ustedes ponían acá, esto es desde el 22 de enero, si yo ponía acá hasta el 9 hasta septiembre, hacíamos el mismo gráfico y me mostraba algo con una correlación bastante mejor. La correlación de 0,88 entre los casos confirmados y los fallecidos. Pero claro, como sabemos que los casos confirmados no necesariamente son la verdad, cuando ya ha empezado un testeo masivo, y esto se lo muestran a ustedes acá a los alumnos, y especialmente es muy importante mostrarles cómo la recolección de datos de algo que es actual tiene tantos problemas. Imagínense, lo primero que les digo, imagínense cómo es esto cuando se intenta hacer para la pandemia de 1918. Y ese famoso gráfico que se muestra entre Filadelfia y San Luis, en que unos hicieron la parade y los otros inmediatamente no. ¿Quién se cree esos datos? Bueno, los hospitales tienen algunos recuentos de eso, pero me interesa mucho y es una de las formas de mostrarles cómo la recolección de datos es tan importante en historia económica y en la actualidad, que les muestro, por ejemplo, otro país. Entonces agrego otro país que supuestamente ha tenido una mejor recolección de datos que España, como por ejemplo, ¿cuál empezó con los testeos masivos rápidamente? Corea del Sur, ¿cierto? Entonces, acá mismo, vamos a los casos confirmados y buscamos Corea del Sur. ¿Cuál es el código de Corea del Sur? ¿Cuál es el código de Corea del Sur? ¿Lo utilizan con K o con...? Con K. ¿Funciona la lupa o no funciona la lupa para buscar en Gretel, que la tienes ahí arriba? Ah, pero acá está. Es que soy más clásico. Entonces aquí ponemos los casos confirmados de Corea.
en donde los testeos masivos muestran, por ejemplo, con España, que Corea, la línea roja, empezó con los testeos masivos bastante antes que España y tenía 20.000 casos, cuando España recién estaba empezando con supuestamente la pandemia, pero como todos los informes epidemiológicos lo han dicho, ya habían 20.000 o 25.000 casos en las mismas fechas. Lo de las diferencias, y esto es muy interesante, aquí cuando la gracia de descargar los datos directamente es que ustedes pueden tener una serie diaria de casos y de fallecidos en apenas 2 o 3 minutos. Esto es lo de los fallecidos, y esto, bueno, esto es lo raro de España, que tiene menos 1.000 casos en un día. Ese fue el ajuste de datos. El ajuste de datos, porque claro, el problema, y esto es lo que también tiene que decir en la práctica, y lo que digo yo también en la práctica, es que el problema es que estos son casos reportados. Han habido una nueva, ¿a qué me refiero? Que, por ejemplo, Suecia reporta los casos de martes a viernes. Cuando la pandemia estaba en su punto más álgido, lo está reportando todos los días. Pero hasta hace un tiempo está reportando de martes a viernes. Entonces, el martes hay una escalada de casos siempre, aunque hayan habido menos casos. Después, eso se ajusta por días. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá para que esto no parezca tan raro? Obviamente, un pequeño filtro, y se le pone a esto una simple moving average de diaria. Una simple mover, perdón. Entonces a esta variable se pone una simple mover average de acá de 7 días para que esto quede como para que los alumnos puedan ver esto, digamos, en una mejor forma. Denme un segundo para hacerlo esto más claro. Las líneas están acá, las líneas verdes están acá. Entonces, ahí ustedes les muestran cuáles son los casos diarios, y este es el que muestra cuál es la tendencia. Y es muy interesante porque cuando lo muestran con los casos. ¿Por qué razón? Porque cuando lo muestran con los casos, y se ve claramente que hay una correlación en la primera ola, pero en la segunda ola ya no hay ninguna correlación. Entonces, enseñando el concepto de correlación, mezclándolo con el caso de COVID-19, se muestra cómo los testeos pasan a ser, pueden ser considerados una política de Estado que ayuda a bajar, digamos, el efecto de la pandemia. Pero, bueno, el tema es que, como me he demorado un poco, bastante, la gracia en esta práctica es que como se pueden bajar muchos países, y este es el ejercicio que se les pedía a ellos para la casa, era hacer esto con los países nórdicos, porque la gran crítica a Suecia ha sido que, como no ha tenido una política en confinamiento, la cantidad de muertos que ha habido ha sido mucho mayor del resto de los países nórdicos. Entonces, también esto como decimos en Chile, ayudaba a los suecos a bajarse del pony y a darse cuenta de que ¿cómo se llama? La política sueca no había sido tan fabulosa. Es decir, mucha gente había podido mantener su vida normal, pero muchos habían muerto producto de esta falta de, digamos, de políticas más severas para la restricción de la movilidad.
Y bueno, hay un montón de otras cosas que hice, pero es que no me había dado cuenta que me iba a demorar tanto, por tanto simplemente lo adiviné. Pero una de las cosas interesantes es mostrar, por ejemplo, la correlación entre los 14 días, es decir, los casos confirmados hace 14 días con las muertes correspondientes en un periodo de 14, 21 días. Entonces, eso también muestra muy claro la correlación entre el volumen de casos que se está generando y las personas que van siendo internadas en los hospitales. Vale, te voy a parar ahí, Cristian, porque son Ya, las perdón. 17:42. Esas son las antes de hacer esta práctica, después de hacer esta práctica y antes de hacer esta presentación, estas son las virtudes y las mejoras que yo pienso que se podrían hacer fácilmente para una práctica en cualquier clase de correlación, clase de estadística y clase de historia económica comparando pandemias. Vale. Yo, más allá de los contenidos de la práctica, yo me podría tirar horas haciendo esto, y lo sabes, que es un mal inicio lo de hacer gráfico. Me preocupa más la parte práctica de la cosa. Con 10 alumnos entiendo que les puedes mandar a casa a hacer su portfolio, que ellos te entregan, entiendo que un documento, no sé si un documento escrito o los gráficos y luego las respuestas a las preguntas que les planteas y tú los devuelves. Entiendo que esa es la dinámica que lleváis. ¿Cómo se podría llevar esto a un grupo de los que sabemos, porque lo vimos en el workshop, en el webinar que hicimos de docencia, donde la mayoría de nuestros grupos están por encima de 70, 80 estudiantes, en algunos casos por encima de 100? ¿Qué soluciones prácticas de cara al profesor a la hora de evaluar? Porque entiendo que a la hora de enseñar, más o menos, si los tienes educados en Gretel como herramienta de gestión gráfica o de manejo de datos, no es mi caso, yo sigo utilizando Excel, aunque algún día me cambiaré a Gretel, lo prometo. Si se te ocurre cómo sería más sencillo en la carga que el profesor lleva en el feedback que hay que darles a ellos, ¿no? Entonces, y si alguno de los que estáis escuchando también tenéis opiniones en este respecto, ¿no? Bueno, es una excelente pregunta para la cual no tengo respuesta más. La única que se me ocurre es hacerlo en grupo, ¿no? Porque, como tú dices, para el feedback, para que esto sea con una... que tú puedas decirle, mira, esto lo hiciste mal, esto no se condice con el concepto de correlación, no estás relacionando bien la pandemia de 1918 con la actual. Yo creo que la única forma frente a esa cantidad de gente tiene que ser un trabajo grupal. Y claro, el problema es que ahora, ¿cómo les pides trabajo grupal? Sí, es un poco complicado. También, a ver, lo otro que se me ocurre, acá lo que hacíamos ellos, como tú bien dices, ellos entregan un portafolio y en el portafolio eligen cuál es el mejor trabajo. Tienen que entregar todos, pero ellos eligen cuál es el mejor trabajo de 4 para ser evaluado. Vale. Esa es, digamos... Porque les das la opción a elegir cuál consideras que ellos consideran personalmente que es su mejor trabajo en entrega. Pero también tienen una peer review por parte de un compañero. Vale. Entonces un compañero les tiene que leer el portafolio y eso se hace en un seminario de 1 hora, en donde se discute entre 3 o 4 estudiantes, porque claro, como éramos pocos, si hubieran sido los 70, tendrían que haber sido seminarios de 10 alumnos y claro, bastante más complicado. Pero lo del peer review funcionó bastante bien porque se leían, era obligatorio que se leyeran entre ellos para presentar el trabajo final. Tengo una curiosidad, porque al final me quedo con ganas de saber qué series utilizas para la pandemia de 1918. Para la pandemia de 1918, lo que usé acá son las series de expectativas al nacer, Esperanza había al nacer de Our World in Data, para mostrar digamos, el efecto específico de la pandemia en cada país. Vale. No
hay datos de, digamos, de fallecidos y de casos, pero esos no son diarios, entonces complica un poco para mostrarlos. Digamos, hacemos un contexto con la cantidad de fallecidos, por ejemplo, por millón de habitantes, para mostrar de que hasta el momento la COVID-19 es mucho menos grave en términos de fallecidos que la pandemia de 1918, pero que obviamente se deja claro que estamos viviéndola y que no sabemos cómo va a terminar. Mar, ¿puedes abrir los micrófonos a todo el mundo quizás? ¿O qué? Sí, de hecho se los pueden ir abriendo a todos. Os voy a ir pidiendo, os va a llegar ahora una solicitud para que todo el mundo se reactive el audio. Y también si pueden ponerse la cámara, Eso, tampoco. pueden poner la cámara, tampoco pasa nada. ¿no? Efectivamente, está bien vernos las caras. Y no sé cuántos más de vosotros tenéis experiencias con prácticas muy cuantitativas. Yo ya lo he dicho que en general nosotros aquí seguimos utilizando mucho Excel, sobre lo que fundamentalmente trabajamos para hacer las gráficas de series temporales, tanto en Historia Económica de España como en Historia Económica Mundial. No sé qué experiencia tenéis los demás, si utilizáis cosas más sofisticadas o no. ¿Nadie? Entonces, como mis alumnos, silencio. No, Hay que obligar a participar. ¿eh? ¿Se me escucha? Se te escucha, sí, María Ángel, vale. maravillosamente. No, yo lo único que decía es que en algunos casos yo pues para ese tipo de cosas, pues la esperanza de vida, cosas muy serias, muy sencillas, utilizo Gapminder, que Gapminder en 2 minutos es muy visual. Y para estudiantes de primero, que son los con los que yo doy clases, si fueran de cursos superiores quizá no, pues funciona, sí. Y enseguida pues juegan, hacen gráficos, me parece que es muy útil también. Sí, o World Data también, que te deja Sí, seleccionar también. países. Y la base de datos del Banco Mundial también te hace el dibujo directamente. Sí. Algunas cosas de estas. No, quería decir que lo que comentaba Cristian, muy interesante, de hacer algo parecido a lo del Videomics para historia económica. Bueno, es algo pendiente. Yo creo que hay muchos países que se están poniendo las pilas en esto y por ejemplo, la base de datos de Gran Bretaña, aunque la critican mucho, de la Millennium Data, pues está muy bien. Para Italia también tienen una base buena y yo lo he intentado en el Banco de España, pero como son tan poco intuitivos a la hora de ofrecer sus datos, es que eso no es accesible para un público generalizado. Es que te bajas esos datos y para explicarles a los estudiantes eso, bueno, es imposible. Entonces, yo estoy en ello, yo insisto, yo sigo y presiono. En la medida de mi poca influencia, intento explicarles que, por ejemplo, el Banco de España debería hacer algo parecido y a nivel europeo debería existir una iniciativa para fusionar todas estas bases y hacer algo importante. Yo creo que se podría. Como dice Cristian, eso es algo... Es que claro, tendría que ser esto es un proyecto, no puede ser una iniciativa personal de... No, exacto. De buscar, por eso yo el Banco de España pensaba que podía, pero no, de momento no. Por ejemplo, solo les gusta pedirnos las series cuando las necesitan para algo. Claro, por ejemplo, esto lo tiene Gretel, pero que ustedes lo ven por la San Luis Federal, la Reserva Federal de San Luis, que tiene datos históricos. Sí. Y también acá lo que viene incluido es la National Bureau of Economic Research e Historical Data. Y esta también está muy bien porque, por ejemplo, tiene esto por ejemplo, para una clase de la Gran Depresión, tiene ¿dónde está? Stock de commodities. Acá tiene todos los inventorios mensuales de las empresas norteamericanas. Entonces, lo que yo hice para este mismo curso, en la clase de la Gran Depresión, por ejemplo, mostré de que ya el aumento de los inventarios antes de la Gran Depresión, para mostrar, porque como siempre está este debate, y María sabe muy bien del debate de si el crash del 29 empujó la Gran Depresión o la Gran Depresión, el crash del 29 es un síntoma de la Gran Depresión. Entonces, se juega mucho con estos, los datos de ¿cómo se llama? De inventarios,
para mostrar de que ya antes había un crecimiento del crack antes del crack del 29. Pero sí, el tema yo ahora estoy absolutamente colapsado, pero es algo que tengo pendiente de que juntar un grupo de gente que ha hecho series de datos históricas en Europa y obviamente en América Latina, yo de verdad pienso que un proyecto de este tipo, así como el Divinomics, tendría mucho peso, porque todo el debate del Big Data parte con lograr tener en un solo lugar todo este acervo de conocimiento que se ha generado en los últimos 20, 30 años. Es que, como tú dices, cuando uno se mete a la página del Banco de España, es como, ¿qué hago yo acá? ¿Ah? ¿Cómo, cómo bajo estos datos? ¿Ah? Incluso la del INE es difícil de manejar. No, la del INE es una pesadilla, porque yo estuve, por ejemplo, estuve buscando en otra clase para el que se comparaba la crisis del 29 con la del 2008. Estuve buscando los precios de las viviendas para mostrar la burbuja inmobiliaria. Y en el de Irlanda tenían maravilloso, ellos se habían preocupado perfectamente de mostrar qué tan grave había sido la burbuja inmobiliaria, pero en el INE habían 18.000 series, algunas que se juntaban entre ellas, y que no, era muy difícil encontrar simplemente un índice de precios de primera residencia, ¿no? Pero lo dejo ahí, digamos, dejo planteado el tema de que yo creo que una alianza de algunas universidades podría presentar un proyecto europeo o partir con un proyecto nacional. Por ejemplo, acá hay algunos fondos para infraestructura en el cual se podría partir con una base de datos históricas tipo Divinomics en el próximo año. Bueno, dependiendo de qué es lo que pase el próximo año. No se puede planificar mucho tampoco. Preguntas, dudas, comentarios. Yo quería preguntar. Beatriz. Sí, muchas gracias, Cristian, por tu presentación. Yo lo que me planteo es que en el marco de varias sesiones en las que vais a trabajar con un mismo programa, pues el coste-beneficio de utilizar un nuevo programa, valga la redundancia, como es Gretel, pues sí sale a cuenta. Pero, por ejemplo, en el caso de una asignatura tipo nuestra, en la que simplemente tendría sentido para una práctica puntual, pues no sé hasta qué punto compensa tener que enseñar a los alumnos a manejar un programa, porque a lo mejor una variación de la práctica podría ser, como estaba diciendo Mar, recurrir a Excel o algo así, ¿no? O sea, no sé, tú que tienes la experiencia, yo es que no conocía este programa. A lo mejor nos puedes decir, oye, pues mira, para una práctica no te compensa. Si vas a hacer una sesión de seminarios u otro tipo de prácticas más habituales, a lo mejor sí. A ver, es que lo que tú dices es claro, es obvio. Esto es como, por ejemplo, si a mí se me ocurriera, yo uso R también, entonces enseñar R para una práctica es que hay que ser tonto pero retonto. Es como, ¿cómo se te ocurre hacer enseñar R para una práctica? Pero si tienes un curso, como tú dices, tengo historia económica mundial y tengo los seminarios, es que de verdad yo me he dado cuenta, es impresionante cómo el aprendizaje se incrementa simplemente con comparar un par de países. Es que tú le puedes decir muchas veces, Estados Unidos ha tenido un crecimiento de 2%. Digamos, la línea recta de Estados Unidos ha sido un crecimiento de 2%. Tú haces esto, los ratios de GDP entre Estados Unidos y el resto de los países, y esto lo muestras gráficamente, lo muestras con datos rápidamente, y la convergencia, la divergencia entre países se entiende mucho mejor. El tema de los precios de los commodities, etc. Yo creo que como tú bien dices, para una práctica, yo no, aunque soy fanático del programa, no te voy a decir, enseña el programa. Pero si tú lo vas a usar para 3 o 4 seminarios, compensa perfectamente, porque esto se aprende, el programa se aprende en un par de horas. ¿Cierto, Mar?
Sí, no, y no solo eso, que además hay que preguntar a los compañeros de econometría. En mi caso, en realidad es más pereza mía porque obviamente Excel lo manejo con ojos cerrados y Gretel tengo que pensarlo un poco más, pero econometría 1 y 2 en mi universidad se hace con Gretel. O sea, mis propios alumnos ya están usando Gretel en la facultad y de hecho seguramente les estrujo más cuando les pido hacer yo cosas en Excel, pues desde tablas dinámicas a cualquier otra cosa de las que se me antojan hacer en Excel. Entonces también es una cuestión de preguntar qué están utilizando, qué software están utilizando en econometría, porque igual te da la sorpresa y están utilizando Gretel. Y eso que dice Mar también es que este es el problema y no solamente de España, sino que también acá, como no hay comunicación entre el profesor de historia económica con el de macro o con el de econometría. El otro problema es que la mayoría de nuestros cursos están en primero. Eso es. A mí Esa es la gran dificultad en España. Claro. Y mi pregunta acá, para contrarrestar esto, ¿cuántos de ellos, de estos alumnos que llegan a primer año, también saben Excel? Lo mismo, tampoco saben. Entonces, pero en mi universidad sí se les enseña. Muy mal, pero se les enseña las primeras semanas del curso. Mi punto es que lo que puso en el tapete Beatriz es muy claro. Yo creo que si tú lo piensas, el programa, esto lo hicimos con una práctica puntual acá, pero si tú piensas el programa como una acción coordinada con más gente, de econometría, de macro, de finanzas, de introducción a la economía, porque, por ejemplo, el programa tiene, dentro de las bases de datos, tiene acá, y además una cosa que es muy importante, que también el programa está en castellano. Entonces tú lo cambias esto y está en castellano, y está en euskera. Creo que en catalán también lo hicieron. Pero en catalán creo que también está. Están por aquí por el chat, nos dice Verónica que en Oviedo se usa Gretel y también en Palma. De manera que en aquellas universidades donde nuestros compañeros de econometría van a utilizar al final Gretel también, aunque estemos en primero, de alguna manera les vamos añadiendo camino. Lo que pasa es que nos echamos la carga una vez más los de historia de solucionando cosas que van a ir. No, es que no es solo, yo creo que siempre nosotros discutimos cómo salvar historia económica, cómo hacer historia económica importante. Si nosotros ponemos dentro de la carrera de economía y mostramos de que a través de historia económica están también aprendiendo y mejorando, incrementando sus conocimientos estadísticos, historia económica va salvando poco a poco y va generando lo que es fundamental, que es hacerse imprescindible. Todos sabemos como historiador económico que historia económica es importante, o por lo menos queremos creer eso, pero también tenemos que vender la disciplina como una forma de conocer mejor otras áreas de economía. Pues es una buena conclusión para ir cerrando el seminario de hoy. Sí, porque efectivamente María Fernández tiene que ir a clase, pero yo os había prometido que no nos extendíamos más allá de las 6. Cristian creo que también tiene que ir a recoger niños. Sí, Sara, si no llego en 15 minutos voy a tener que dormir afuera y hay 4 grados acá. Y yo creo que tenemos que hacer una cierta costumbre de higiene mental con los webinars en general, de ser puntuales en el arranque, de ser puntuales en el final, para que no nos movamos todos locos. Entonces, bueno, gracias Cristian por contarnos una vez más y seguir convenciéndonos de que nos tenemos que ir a Gretel los que todavía nos resistimos a utilizarla. Me falta una Biblia acá, porque estoy predicando. La evangelización la sigues haciendo muy bien. Joseba, ¿nos recuerdas cuándo y con quién nos vemos la siguiente vez? Sí, nos volvemos a ver el primer miércoles de diciembre y la ponente será Marcia Brián y será un seminario sobre pensamiento económico de Seya Keynes. Así que estaremos expectantes. Les mando la presentación y las páginas, ¿ok? Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Ha sido muy entretenido. Bueno, muchas gracias. Cuidaros mucho todos. Muchas gracias. Adeu. Interesante. Agur. Chao. Voy a dejar de grabar.